Em, ¿Cuánto cuesta, volviendo al tema de la producción? Después quiero volver a lo de la reforma de la ley de cine, Iván. Ahora un poco más. Estudia, Carlos, cuesta hacer un largometraje muy básico, muy sencillo, nada de superproducción en este momento. Eh, una idea aproximada. A mí me dijeron que el NAC está dando para los cortos, terminación de algunas cosas o desarrollo de cortometraje. Ahora yo me pregunto cuánto cuesta un largometraje hoy en día, Pues, por lo bajito. Carlos. Es muy buena pregunta. Bueno, me hubiese gustado escuchar la opinión de Carlos, que yo sé que está en el aeropuerto, porque, bueno, yo creo que cada película es muy particular, o sea, sobre las necesidades que pueda tener, pero no sé, o sea, yo, por ejemplo, no me imagino filmar un largometraje todo en Caracas, pocos personajes, pocos actores, por menos de, no sé, $200.000 y eso es así como una cosa, pero con las uñas. O sea, yo creo que estamos más por encima de eso. O sea, por lo menos $300.000 porque tenemos que pensar no solamente es el rodaje, sino también es la postproducción. Y lo que nos ha pasado cuando intentamos montar proyectos de este tipo, decimos, bueno, esto es una película bajo presupuesto, Ujú. realmente. O sea, si uno lo compara cuando sales al mercado internacional y vas a pichar tu proyecto en un foro de coproducción y dices, bueno, mi largometraje cuesta $200.000, la gente se queda como tan barato. Y cuando sales al ruedo a buscar coproductores internacionales para poder, digamos, levantar, porque dices, si en Venezuela no puedo levantar esos 200.000, tengo que buscar coproductores y repartir la torta. Entonces, al entrar otros coproductores internacionales en el juego, suben los presupuestos y también un poco los costos venezolanos se quedan un poco por debajo y entonces ahí es donde empezamos con este dilema, que es una de las cosas que nos ha venido preocupando de un tiempo para acá a los productores, directores, autores, que es la, no digamos pérdida completa de la nacionalidad venezolana de las películas, pero uno termina siendo a veces el minoritario en sus propias películas. Entonces es algo bien dispar y por eso yo siempre creo que, bueno, sí, me quito el sombrero por aquellos que filman con $100.000 largometrajes, porque se han visto casos además recientes, o 120 o 130, pero realmente yo soy de las que aboga por intentar hacer un cine con mayores recursos y de mayor calidad, porque todo eso nos afecta, como marca de cine venezolano, nos afecta internacionalmente, o sea, por esto que mismo digo que cuando uno va a los mercados y dice que cuesta $100.000, $200.000 tu película, pues a veces la gente hasta se ríe de ti, ¿no? Entonces, eh, no sé, es una pregunta difícil porque a lo mejor hay Sí, gente que me va a interrumpir y me va a decir que con 50.000 se puede. No sé. A sí, ver, Juan Carlos, ¿qué opina? yo estoy muy de acuerdo con Claudia porque además es una pregunta Ya va movedísima. un O minuto sea, nada más, una pequeña interrupción nada más para, sí, bueno, para aclarar a quienes nos ven que Carlos Malavé estaba en el aeropuerto, tuvo que regresarse de urgencia a Bogotá, no estaba previsto que tuviera este viaje, pero bueno, por eso nos abandonó en este momento. De todas maneras, bueno, estará invitado para una próxima reunión. Disculpa, Juan Carlos. no, Ajá. no te preocupes. No, decía que estoy muy de acuerdo con Claudia en el sentido de que entramos en terrenos movedizos, porque obviamente cada película además es muy distinta a otra y sus necesidades de producción y sus complejidades son mayores o menores. Pero yo quiero poner en el centro un asunto que a mí me inquieta mucho y al cual no le podemos perder la pista, que es el cine se hace con la gente que hace cine. ¿No? Entonces, más allá de los ahorros que se puedan tener en los equipos, más allá de los arreglos, de los paquetes que podamos concertar para que la producción se acometa, lo que no podemos hacer, lo que no debemos hacer es deteriorar la economía personal, familiar de nuestra gente que forma parte de nuestra comunidad cinematográfica. Y solamente atender ese asunto ya implica que los costos de producción tienen que empezar a cambiar. O sea, yo me sentiría muy contento
de que nos empezáramos a preocupar más y a fruncir más el ceño cuando toquemos este tema, porque en verdad el centro de nuestra producción es la gente que hace la producción. Nosotros tenemos que intentar hacer todos los esfuerzos posibles para que le podamos remunerar bien cada semana de trabajo a estos artesanos que entregan su vida, que además están muy bien preparados en cualquier parte del mundo, que han demostrado que tienen enormes capacidades y que tenemos entre todos que tratar de construir una economía naranja, una economía creativa que haga posible que les podamos pagar lo que merecen pagar. Desde luego, con una película que cuesta 100.000, sí, es posible que cueste 80 o cueste 50. La pena es que entonces sacrificamos esas remuneraciones a nuestra gente. Entonces, creo, digamos, yo estoy muy de acuerdo con la aseveración de Claudia, que empezamos a notar una cierta mayor ocupación de parte de quienes son responsables de estimular la producción para que se ocupe. Y creo que eso hay que aplaudirlo y hay que reconocerlo, porque ciertamente está ocurriendo. Ojalá que esos esfuerzos se puedan aumentar, porque tenemos que garantizar, como he dicho antes, la salud de nuestra gente, y la salud de nuestra gente y la vida de nuestra gente es primero. Sin ellos no podemos hacer cine, y sin ellos y sin ellas no tiene ningún sentido que sigamos adelante. Pero como estamos convencidos que vamos a seguir, entonces lo hacemos. Quiero comentar apenas, yo estoy terminando la producción, nos faltan 2 semanas o 3 semanas de rodaje de un largo documental en Venezuela, y ese documental con mucho esfuerzo se acerca a una cifra que superan los $70.000. O sea, y estamos hablando de un largometraje documental, que normalmente pues tiene menos presión que un largometraje de ficción en cuanto a los costos de producción. Entonces, habrán documentales que pueden ser un poco más económicos, pero habrán documentales que nos duplicarán y nos triplicarán. Y tenemos que, digamos, poder tener una capacidad de reacción de mucha horquilla para poder atender, digamos, esa situación. Sí. Ahí tocamos un punto cuando tú hablas del personal y todo eso que tiene que ver y que afecta también el tema de la diáspora y toda la cantidad de gente que se ha ido. Es decir, el cine también ha perdido recursos humanos importantes. Es decir, es impresionante la cantidad de directores, técnicos, actores que están fuera. Entonces, también eso de alguna manera tiene que estar afecta la realización y la producción de películas acá, digo, acá en el país. ¿No les parece? Sí, esa es una condición importante, digamos, de poder continuar en el oficio, ¿no? Porque si no dedicar a otra cosa, entonces abandonas un poco la práctica misma y el aprendizaje que implica hacer cada una de las películas. Entonces, bueno, para tener continuidad y para sobrevivir, pues mucha gente se ha ido a otros países y está teniendo inclusive éxito y se están produciendo películas como incluso decía Claudia, una de las razones que tenemos de dificultad, que aunque se haga por parte de venezolanos, terminan siendo películas que no están, digamos, en las cifras, por lo menos en la composición de la película, se pierde un poco la nacionalidad. Y una de las cosas importantes también es poder seguir haciendo cine en Venezuela sobre Venezuela, más aún cuando las situaciones que vive Venezuela y que incluso en los mercados internacionales pudieran haber mucho interés en las temáticas que puedan surgir de un país como este, que tiene esas situaciones tan específicas y difíciles que ha estado viviendo. Sí, y yo agregaría, digamos, todo este tema de la diáspora bueno, nos ha golpeado mucho en los últimos años, no solamente el sector cinematográfico, sino a diferentes sectores económicos, que sigue creciendo, o sea, sigue creciendo el éxodo de gente que se está yendo de Venezuela. Es increíble que en los últimos meses yo he sabido de gente que se ha ido del país y en el lado de los técnicos, por ejemplo, cuando un técnico dice, bueno, yo en República Dominicana puedo ganar el doble por semana de lo que gano en Venezuela y, por ejemplo, hay un parque tecnológico que se está renovando frecuentemente, qué sé yo, cámaras, maquinarias, en postproducción, digamos, en diferentes ámbitos hay inversión en tecnología y en equipamientos que aquí se da a duras penas. Entonces, digamos, para los que están en el área técnica, también es un poco frustrante de que aquí no hay como muchas posibilidades de avanzar en cuanto a la formación o actualización de conocimientos
en equipamientos bueno, que eso a veces también la gente dice, bueno, me voy a vivir afuera una temporada, aprendo también de otras cosas y si esto se arregla o se mejora un poco, pues siempre se puede volver, pero es una gran interrogante, ¿no? Si la gente que se ha ido volverá, pero lo interesante, para no dejar mi intervención con un tono fatalista, es que sí hay una colaboración muy rica entre los cineastas que estamos aquí en Venezuela y los cineastas de la diáspora. O sea, se están Sí. haciendo películas, así como Juan Carlos, que vive en Madrid, lo acaba de decir. O sea, sí hay una colaboración y sí hay gente que vive fuera interesada en seguir filmando, en seguir produciendo películas que ocurren en Venezuela con temas venezolanos. Entonces, eso a mí me da una alegría porque, bueno, es parte como decía Carlos Malavé, de ese paciente que estamos aquí los enfermeros atendiéndolo, pues bueno, somos un equipo, ¿no? No es porque alguien se vaya del país, deja de ser cineasta venezolano. Somos todos cineastas venezolanos y eso se ha visto, ¿no? Se ha visto reflejado en las producciones de los últimos tiempos. Por ejemplo, yo he colaborado en varias así, entonces eso me da una esperanza, pues, que no está todo perdido. Y yo añadiría otro elemento en ese mismo orden, Alexandra, y es que yo he tenido la satisfacción de trabajar con mucha gente que está viviendo en México, que está viviendo en Argentina, que está viviendo en Chile y que está viviendo aquí en España, con quienes vengo coproduciendo. Y ellos hemos logrado conformar crew en Chile, en México, en España y en Argentina con venezolanos de la diáspora que se han ido allí. Es decir, no porque se hayan ido de Venezuela han dejado de ser venezolanos o han dejado de hacer cine venezolano. Hemos logrado integrarlos en equipos de producción. Solo por mencionar un corto que acabamos de terminar, que se llama Tenemos Patria, es un título un poco tramposo, como ese eslogan. Es un corto que se rodó aquí en Barcelona, pero está ambientado en Venezuela, ¿no? Y el equipo, el director es venezolano y 4 miembros del crew son venezolanos. Incluso imágenes de apoyo que necesitábamos las grabamos en Carabobo, en Venezuela, y fueron enviados por ese crew que conformamos en Venezuela para integrar el corte final de la película. Igual acaba de pasar, por ejemplo, esta mañana he tenido una conversación con una cineasta venezolana joven que se estableció en Chile y acaba de graduarse en la Universidad de Chile en la carrera de cine, y lo mismo ocurrido, acaba de terminar un corto en el que pudimos integrar miembros del crew a otras venezolanas que formaron parte de ese crew. Igual pasó en México. Con el corto La Última Pieza, que protagonizó, por ejemplo, Samantha Castillo, y donde el director y buena parte del crew también son venezolanos y del elenco. Es decir, que yo creo que allí donde están los venezolanos, pues está Venezuela, y por tanto allí donde están los venezolanos, dentro o fuera de Venezuela, también puede estar el cine venezolano. Y yo creo que una de las fortalezas más poderosas que ha demostrado nuestra gente es que creemos en nuestra gente. O sea, nuestra gente del cine venezolano genuinamente cree en su gente, y la invitación es que sigamos creyendo a pesar de esas enormes dificultades, y que podamos evitar esas distorsiones que se han generado en algún caso, en donde no que perdamos la nacionalidad, pero sí que queda como atenuada la presencia y el realce de nuestra gente y de nuestras historias, porque no por cuestión voluntaria, sino por consecuencia de todas las crisis que hemos venido viviendo en los últimos años. Yo creo que los nuevos cineastas y la etapa que estamos viviendo tiene unas demandas y exigencias un poco diferentes. O sea, lo digo porque si no es suficiente, nunca va a ser suficiente el aporte que pueda venir de Fonprocine para realizar una película de ficción, por ejemplo. Estos cineastas tienen que aprender las modalidades de coproducción también, es decir, yo creo que debe haber también hay un aprendizaje. Uno lo habla muy deportivamente, pero eso tiene todo un know-how, un conocimiento, y Claudia, tú lo sabes bien. Es decir, a lo que voy, estamos en otro momento donde esa globalización implica también que el cineasta tiene que tener conocimientos o buscar asesoría para conseguir fondos
globales o de otro país. Es decir, eso yo no me imagino que no es así soplar y hacer botellas. Tiene todo un conocimiento detrás. Y yo creo que eso es fundamental, porque por un solo lado, como se hacía hace 30 años en Venezuela, bueno, que Foncine o el SENAC te daba el aporte para hacer tu película y listo. Eso ya no existe. Es decir, yo creo que esa etapa ya caducó de alguna manera. Es decir, tienen que estar conectados con el mundo sí o sí. Sí, no, y Y las hay una, coproducciones tienen cosas muy positivas. Oh, perdón, Iván, adelante. No y quiero hay acaparar. una situación que yo digo, este es un momento transitorio, un momento de tránsito entre unas fórmulas y otras, porque de alguna manera hay cosas que se rescatan de lo que han sido los años anteriores. Y una de las luchas que tenemos, por ejemplo, es rescatar la posibilidad de Venezuela en Ibermedia, que durante mucho tiempo servía también para esa composición de las coproducciones. Y Venezuela está Ajá. que no puede en este momento, hace varios años, participar en ese mecanismo que se desarrolló y digamos, se inventó en Venezuela y que ha favorecido a muchas de las cinematografías de Latinoamérica, y en los últimos 6, 7 años no ha podido Venezuela beneficiarse de eso. Esa es una fórmula que nosotros seguimos peleando porque funcione. Y hay una situación también que, digamos, como dicen, no hay mal que por bien no venga. De alguna manera en todo esto hemos estado aprendiendo nuevas fórmulas. Y lo que señalaba Juan Carlos acerca de ciertas políticas cinematográficas que se han desarrollado en otros países, una de las cosas que ha hecho es que precisamente se han convertido esos países en un atractivo para la diáspora venezolana del cine, que se va a Santo Domingo, que se va a Colombia, se va a buscar el trabajo, porque allá hay una producción más continua, producto de unas políticas cinematográficas que se han desarrollado. Entonces nosotros también estamos aprendiendo de esas experiencias, aprendiendo de lo que está sucediendo en estos países, por la misma presencia de venezolanos allí que ahora nos cuentan cómo funcionan esos mecanismos, y poder entonces renovar e innovar en materia de políticas cinematográficas en Venezuela para procurar que avancemos. Claro, eso también va a depender mucho de toda la situación necesaria de cambio que hay en el país, que debe haber en el país para poder desarrollarlo como lo están haciendo estas otras cinematografías. Claudio. Sí, no, lo que quería comentar es que pues por supuesto que sí, las coproducciones internacionales tienen su complejidad, digamos, no es fácil como, bueno, por primera vez voy a hacer una película y voy a hacer una coproducción entre 4 países, o sea, es difícil levantarlo de esa manera. Sin embargo, yo resalto de lo positivo que pueden tener las coproducciones internacionales es que nuestro cine viaja a otros territorios gracias a las coproducciones, porque las coproducciones hacen que mi socio del otro país o mis socios de los otros países tengan que estrenar la película en su propio territorio. Entonces, esto quiere decir que, bueno, vamos abriendo un poco esas ventanas de exhibición que a veces es tan difícil dentro de la propia América Latina que circulen nuestras obras, ¿no? Que es, digamos, otro reto, y que digo, yo cuando vivía en España veía más cine latinoamericano viviendo en España que viviendo en Venezuela, y es un poco absurdo, ¿no? Entonces, bueno, gracias a las coproducciones, nuestras películas pueden ser vistas en esos países. Obviamente, sí, hay grandes retos que tenemos que superar. Uno de estos es la inclusión nuevamente de Venezuela en el programa Ibermedia, que tenemos desde el 2016, un poco, bueno, fuera. Venezuela sigue siendo parte, ¿no? Sale en la página web, pero digamos, los productores no podemos acceder a los fondos si somos mayoritarios venezolanos, y creo que eso Pero ha sido una... Sí, perdón. no, que expliquemos por qué para que la gente que no está al tanto de este programa, ¿qué ha pasado? Que no, que esto está parado, hay Sí, una deuda, ¿no? hay una deuda. El tema es que el fondo que gestiona el programa Ibermedia, que son 20, no sé cuántos ya, como 26 países iberoamericanos, tanto de Latinoamérica como de Europa, están España, Portugal y desde hace unos años Italia. Cada estado, digámoslo así, contribuye con una cuota anual, y desde el 2016 Venezuela no se ha visto en la capacidad, no ha tenido las posibilidades, no ha tenido la voluntad, no sé, hay millones de teorías al respecto, pero no ha pagado su cuota. Entonces, al Venezuela no pagar su cuota, los proyectos venezolanos, tanto de desarrollo, formación o coproducción, donde Venezuela es mayoritario, no pueden ser favorecidos porque nosotros no estamos contribuyendo con ese pote, por así decirlo.
Y hasta el 2016, el programa Ibermedia había apoyado cerca de 100 películas venezolanas, tanto en desarrollo como en coproducción. Entonces, bueno, son números interesantes, ¿no? Que para nosotros como cinematografía no ser parte de estos apoyos de Ibermedia, pues ha sido un golpe muy bajo, ¿no? Esperemos que ahora sí pareciera que está más cerca de solucionarse este tema. Esperemos que para el 2023 ya podamos contar con esta cuota, pues. Eso, lo que acaba de decir Claudia, solo añadir un poquito, ella no lo menciona por modestia, pero yo no lo voy a dejar de decir, pero Claudia ha contribuido mucho en los últimos años a ese proceso de internacionalización de nuestro cine, y solamente basta con mencionar la película Venezuela, Congo Mirador, ¿no? Porque era una vez Venezuela, Congo Mirador, porque logró un financiamiento múltiple de pequeños aportes de distintos fondos, y ese archipiélago de apoyos significó un trabajo muy menudo, muy denodado, un esfuerzo enorme. Y se consiguió después de mucho esfuerzo, Anabel y Claudia lo hicieron. Y luego también, Claudia también ha participado en otra película como Casas Muertas, que también es un ejemplo también de consecución, de coproducción, de búsqueda de fondos internacionales, que logró incluso resolver el tema de Ibermedia a través digamos, de un movimiento interesante de coproducción con Ecuador. Lo mismo que también quiero mencionar el caso de la película ópera prima de Johanna Nelson, Hambre, que logró urdir una coproducción con Bélgica y con Italia y Chile y Venezuela, y ha logrado también abrir camino y no se estancó por eso. Quiero decir, hay que trabajar por recuperar esos espacios que fundamos y se fortalecieron, pero también al propio tiempo hay que generar un proceso de búsqueda de otros, porque si no, bueno, las cosas van avanzando y no se pierden esas oportunidades. Hay otra cosa interesante de acción que promueve Claudia como una de las principales de eso, que es EVA, ¿no? El movimiento de mujeres cinematográficas que andan por el mundo, de las venezolanas que andan por el mundo, y eso también ha generado esa fórmula de internacionalización y de solidaridad entre las mujeres que están en el mundo cinematográfico, las venezolanas que están en el mundo cinematográfico. Sí, Sí, efectivamente. yo quiero felicitar a Juan Carlos, ahora que hablas de la internacionalización, por el extraordinario trabajo que tú estás haciendo con Films Austers, o sea, como distribuidor, como productor asociado. Es decir, yo me he quedado impresionada de cómo estás moviendo sobre todo los cortometrajes a nivel de festivales, que eso también tiene todo un conocimiento atrás. Es decir, a la gente que desconoce cómo es el mecanismo se le debe hacer como muy complicado. Y tú has abierto un canal increíble afuera, en el exterior. Yo reviso tu Instagram y es increíble la cantidad de cortometrajes que estás ubicando en festivales, está moviéndose muchísimo. Bueno, Alexandra, eso es un esfuerzo, digamos, de grupo, ¿no? O sea, yo diría que es una iniciativa que hemos tenido desde Films Austers, pero que no hubiera sido posible si no fuera porque hemos logrado conjurar a mucha gente, ¿no? Muchos venezolanos y chicas venezolanas que están en Venezuela y fuera de Venezuela. Y eso yo creo que de alguna manera es un poco un deber de todos, ¿no? Y no, creo que no somos los únicos, creo que hay otra gente, otras productoras haciendo también un trabajo en el mismo sentido. Nos importa mucho que, bueno, que en un momento en que se están gestando carreras y en un momento en donde hay condiciones muy adversas, la gente no se desanime, especialmente los que están empezando, ¿no? Arrimar un poco el hombro, y hemos contado con la colaboración de mucha gente de nuestra comunidad cinematográfica que han hecho posible que nosotros podamos generar un proceso de unión de esas piezas que están desperdigadas, ¿no? Así que nada, estamos muy contentos con los resultados, vienen muchas más cosas, y yo creo que una de las razones por las que soy más optimista respecto de nuestro cine es porque cada vez recibo más
energía y aprendizajes de esos chicos y chicas que están en Venezuela en distintas regiones. El año pasado, por ejemplo, terminamos de hacer trabajos en Caripito, o sea, en el estado Monagas, en Palmira, en el estado Táchira, en algunos barrios de los puertos de Altagracia, en Maracaibo, en Trujillo, o sea, cosas realmente muy, muy hermosas. Y nada, yo creo que esto no es sino resultado de un trabajo de la comunidad cinematográfica venezolana. O sea, nadie pudiera afirmar nunca, sin mentir, que lo que hace no es sino resultado de todos los aprendizajes de nuestra gente, empezando por Margot Benacerraf, a cuya fundación no podemos dejar nunca de dejar de agradecer, porque siempre han generado espacios de debate, ¿no? Espacio de debate para que dejemos de pensar individualmente y hagamos un esfuerzo mayor para pensar colectivamente como gremio, como equipo, como gente que puede mover cosas y lograr resultados mucho más potentes. Bueno, tengo entendido que Claudia se tiene que retirar porque tiene el día súper ocupado, pero bueno, quisiera que antes de irte no te mutees así, sino que nos dejes algunas palabras con respecto, bueno, a lo que tienes por delante, el proyecto de la película, de Casas Muertas y esto brevemente antes que te vayas. Sí, bueno, tengo varias en desarrollo, digamos, el documental me está tirando más, porque creo que el género documental en los momentos actuales del país es sumamente interesante, porque, bueno, es una manera de documentar lo que nos está pasando como memoria para las nuevas generaciones, como una fotografía del país. Bueno, porque creo que todos tenemos que reflexionar acerca de este proceso que hemos venido viviendo todos estos años, que nos han afectado mucho como sociedad, a las familias, o sea, porque no solamente es que el cine venezolano no cuenta ahora con tantos técnicos y actores porque están en la diáspora, sino son familias venezolanas separadas, digamos, tenemos que aprender algo de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Entonces, quizás por eso, aunque no abandono la ficción, también estoy desarrollando un largometraje dirigido por Joe Torres, que también reflexiona un poco sobre la Caracas distópica que vivimos, porque a veces nosotros nos sumergimos en esta realidad y nos parecen normales cosas que en el fondo no son normales. Entonces, bueno, a través de la ficción también se puede hablar un poco de lo que nos está pasando y bueno, tengo grandes retos, por supuesto, como todos los cineastas, de lograr, digamos, vivir de esta profesión en un país tan cambiante donde de pronto pues, la moneda se dispara, etcétera. Pero bueno, como los cineastas somos tercos y además nos gusta la adrenalina, porque si no trabajaríamos de cajero de banco o algo así, pues aquí estamos, siempre, bueno, al mal tiempo buena cara y encantadísima de compartir estas reflexiones con ustedes. Un gran abrazo a Margot, que es, bueno, una de las figuras femeninas en el cine a quien yo más admiro y que, bueno, estoy allí un poco intentando también dejar un legado con las nuevas generaciones de mujeres cineastas, un poco gracias a la inspiración que me ha dado ella. Así que, bueno, gracias por este espacio. Gracias, Saludos. gracias a ti. Gracias a ti por haber participado, a pesar de que sabíamos que tenías el día sumamente complicado. Gracias, Claudia. Volveremos a conversar. Mira, quería comentar, tú hablabas de, bueno, de cosas, digamos, yo creo que en términos generales, como dice Iván, estamos en una transición, estamos como en un proceso de recuperación, ¿verdad? Con todas sus bemoles y todo, pero quería compartir con ustedes la satisfacción que nos está dando a nosotros en la Fundación los cineencuentros que estamos haciendo los sábados con el cine venezolano. Eso fue un viraje que propuso Margot, y que bueno, nos pareció realmente una buena idea irnos por esa senda de dedicar los cineencuentros con los foros al cine venezolano. Nos hemos quedado absolutamente impresionados, Iván y Juan Carlos, de la respuesta del público. O sea, todos los cineencuentros están absolutamente full, la gente se queda afuera. Hemos tenido a veces que habilitar 2 salas. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque, bueno, también en estas conversaciones uno va para adelante y para atrás. Comento esto porque digo, a la gente sí les gusta ir a ver el cine venezolano.
Es decir, esto te lo demuestra. Quizás no va a sala porque hay otros factores, porque lo que estamos hablando de la parte económica, de pagar el estacionamiento, de pagar las salas, porque si a la gente no le gustara el cine venezolano, nuestras funciones serían un absoluto fracaso. Y no es así. Entonces, fíjate que uno se sorprende a veces de por donde menos te imaginabas, la gente conmovida. En la película de Carlos Malavé arrancó llanto de la gente estaba absolutamente conmovida con One Way. Entonces no es verdad que la gente no quiere ir a ver, es que quizás no puede ir a ver, o a la hora de decidir pagar una entrada una vez al mes al cine, bueno, prefiere ir a ver algo con efectos y espectáculo y superproducción. No, ¿qué opinan ustedes de eso? ¿Qué nos está diciendo la realidad? Sí, hay un paso importante dentro de eso que mencionaba de la transición, es que comienza a ver también un cine venezolano que está como más metido en la realidad. Un poco lo que describía Claudia en el caso del documental, pero lo que tú acabas de mencionar, One Way es una ficción y hace toda una descripción indirecta de lo que vive un venezolano o una venezolana, como en ese caso, ¿no? O sea, de todo lo que se ha padecido y se está padeciendo en Venezuela. Entonces también eso, como digamos, yo creo que ha habido una necesidad también de debate, de deliberación, que no solamente son los encuentros que hacen en la Fundación Model Joven Serrat, sino también todo lo que está sucediendo con cineforos en todas partes. Yo que dirijo el Festival de Miradas Diversas, nosotros tenemos 40 organizaciones en 12 ciudades que trabajan durante el festival haciendo cineforos, es decir, lo que fundamentalmente hacemos es fomentar la deliberación sobre los derechos humanos en este caso. Entonces, uno siente esa importancia, digamos, que tiene la gente en querer debatir sobre los temas, y más aún si lo ubicamos con el cine venezolano en los problemas de Venezuela, en las situaciones de Venezuela, y eso hace una conciliación con el público venezolano. Lamentablemente no se refleja en la parte, digamos, de económica, de poder tener retorno de la inversión, porque no es suficiente, pero normalmente el público, por la vía, digamos, de no pagar, pero sí de querer verlo. Y eso se veía desde la época, digamos, del boom venezolano con la televisión, por ejemplo, donde competían las películas venezolanas con los programas de mayor sintonía. O se ve también en YouTube. En YouTube uno ve películas venezolanas que tienen digamos, visual, se ven muchísimo más que lo que se ven en la sala, porque ahí las estás viendo de una manera gratuita, y aunque sean piratas, etcétera, pero la gente procura ver las películas venezolanas de esa manera. Y lo que tú señalas, pues esa experiencia también está sucediendo en otras instancias donde se está haciendo cineforos y discusiones sobre las películas venezolanas. Yo creo que un poco, efectivamente, va por ese camino del cual nos hablaba Tarkovsky a través de Solaris, ¿no? Cuando decía que en realidad no queremos otros mundos, ¿no? Sino que lo que queremos son espejos, en el sentido de la necesidad que tiene la sociedad de verse, de escrutarse, de mirarse, para tratar de proponerse desafíos, ¿no? Inspirarse y cambiar las cosas que no nos gustan de ese mundo que vemos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que está latente siempre en nuestra gente en Venezuela el amar y querer y aspirar y odiar y llorar y reírse y enternecerse y conmoverse y todo lo que le provoque cuando se relaciona con su cine. Y yo insisto, yo creo que no debemos ser tan duros o demasiado duros en relación a lo que ocurre en este momento con la afluencia a las salas, porque, insisto, el tamaño del cine a escala global se ha reducido a 35%. Es decir, en todo el mundo el cine en este momento tiene una proporción de 35% de lo que fue. Eso significa todo el cine, incluyendo el cine mayoritario que sale en muchas salas, etcétera. ¿Qué queda para nuestros cines más pequeños que tienen menos medios, menos recursos, menos posibilidad de hacer campañas publicitarias, de informar a la gente que estamos en determinados sitios, etcétera? Yo creo que poco a poco lo que tenemos que seguir haciendo es cobrar conciencia que todos los esfuerzos, o por cada esfuerzo que hagamos cuando producimos una película, por cada esfuerzo, como decía el gran discípulo
de Glauber Rocha, gran amigo de Margot, Gustavo Dahl. Él decía, cuando entendamos que el principal desafío y por tanto la gran solución de la producción del cine es su distribución, en ese momento fortaleceremos nuestro cine. Y yo creo que eso que digamos, al hilo de los aprendizajes de Glauber Rocha se dijo hace más de 50 años, yo creo que todavía sigue siendo una asignatura que tenemos que tratar de entender. Así como hemos sabido multiplicar los peces, es decir, hacer cine desde lo escaso, desde lo casi inexistente, con altos valores de producción, tenemos que aprender a cómo lograr que ese cine también se vea. Y en ese sentido, por ejemplo, quiero citar que una de las cosas que se están discutiendo mucho en el mundo en este momento es una cosa que se llama diseño de audiencias. Es decir, el diseño de audiencias, que por cierto, un premio lo ganó un venezolano, que fue Jorge Tilen con la película La Fortaleza, ganó un premio en el World Cinema Fund en Berlín, y luego otra película suya ganó otro premio del mismo tema de la audiencia en Torino, en Italia. Es justamente que así como están surgiendo fondos para ayudar a la producción, están empezando a surgir por doquier fondos para enseñarnos a los productores, a los creadores, a cómo distribuir la película desde el momento en que la pienso. No después que la termino, ahora, ¿dónde, qué salas voy? No, no, no. Desde el momento en que la pienso, ¿cuáles pueden ser estrategias para informar anticipadamente a mi público y generar una expectativa en ese público para que cuando mi película esté lista, vayan a verla? En esas cosas que muchos países han aprendido mucho, yo creo que nosotros tenemos mucho que aprender. Y creo que ya he mencionado a Jorge, hay experiencia, y Mariana Rondón lo ganó también el año pasado, hay experiencias de venezolanos que también están empezando a incursionar en ese camino, y eso es muy positivo y yo creo esperanzador. Qué maravilla. Eso ratifica lo que yo te dije un poco antes. Ya no podemos ser, o los cineastas no pueden ser cineastas naif, ingenuos. Tienen que estar muy bien asesorados e informados de todo esto que está pasando. Esto que acabas de decir es una maravilla. Es decir, es una segmentación increíble. Entonces, ya no podemos seguir siendo ingenuos ni naif, sino muy bien asesorados, muy bien informados y muy bien formados, además. Perdón, Iván, creo que tú querías también decir algo. Y bueno, que una de las cosas precisamente que estoy ahorita trabajando es en función de ese concepto, digamos, que trabajar en función del impacto, pues, ¿no? Del impacto social de las películas desde el momento en que se comienzan a diseñar y cómo pensar llegar a esos públicos y que genere además procesos de cambio. Eso es una de las tareas que estoy, digamos, incluso en dedicarme a formar sobre ese tema. Genial. Yo te dije que íbamos a volver sobre el punto ya para ir cerrando, sobre el punto de la ley de cine que tiene años esa reforma parada. De aprobarse esa reforma, ¿qué implicaría y en qué beneficiaría el punto en el que está el cine venezolano en la actualidad? Brevemente, si nos puedes decir. Bueno, yo creo que el camino de la regularización o de la reglamentación del cine va más que en reformar la ley, en aplicar la ley en materia de los artículos que tienen que ver con lo que antes señalaba Juan Carlos, de esa, digamos, manejo de los impuestos y de la posibilidad de que la inversión privada se incremente en la cinematografía. Ya, nosotros hicimos un esfuerzo, incluso con Juan Carlos, por hacer una reforma de la ley en el 2015, y realmente después de esa experiencia, nosotros vimos que no era lo más conveniente seguir sobre la vía de reformar la ley, sino que era preferible que lucháramos en función de aplicar esos artículos fundamentales que pueden abrir todo este escenario y que más bien esa práctica, esa puesta en práctica de ese mecanismo sea lo que genere la nueva regulación. Es decir, que construyamos esa regulación sobre la base de la práctica misma. Y la idea es que si lo hacemos con estos artículos, si logramos la voluntad política, que en otras ocasiones lo hemos logrado con la ley, lo hemos logrado con algunas reglamentaciones, que todos los factores políticos apoyan el cine venezolano y hemos logrado en un momento determinado eso.
Eso quisiéramos en este momento, es decir, que logremos de alguna manera que las autoridades, que el poder político acepte ese, en cierta forma, sacrificio fiscal, esa apertura hacia la inversión privada y que podamos estimular que haya mucho más inversiones acá. Eso más que plantearse hacer reforma de la ley, es poder desarrollar, e incluso tenemos redactados reglamentos para aplicar esos artículos. Entonces es un poco eso en lo que quisiéramos concentrar los esfuerzos de incidir en las políticas públicas. Bueno, miren, yo aparte de agradecerles su participación tan valiosa y toda la información que nos han, bueno, compartido por aquí, valga la redundancia, yo despido este programa esperanzada. Despido este programa con una esperanza modesta, no estridente, pero que vamos, yo creo que vamos bien. Lo que pasa es que hay que dar tiempo para salir de estos años que han sido unos años terribles a nivel mundial y por supuesto para nosotros. No sé si ustedes lo ven así, pero yo veo un poco una luz al final del túnel y un poco de oxígeno y de aire y de posibilidades para el cine venezolano. Yo siempre, mira, cada vez que yo escucho a Iván y escucho a Claudia y a otros compañeros, yo termino también muy animado. Y cuando te escucho a ti y a otros compañeros, porque realmente yo siempre he creído que las dificultades insalvables no son las dificultades materiales, ¿no? Es decir, el cine también necesita dinero para hacerse. Pero aún teniendo dinero, si no hay voluntad, si no hay creatividad, si no hay una comunidad cinematográfica talentosa, experta, que tiene entusiasmo, que se identifica por sus historias, que agrega valor, sin eso no hay cinematografía. Entonces, lo que ha pasado en los últimos años es una merma material. Una merma que ha afectado la materialidad nuestra y ha afectado, obviamente, ese sustento. Pero lo que ha permanecido en Colume es el sueño, la ilusión de nuestros cineastas. Y si eso permanece en Colume, entonces siempre va a haber esperanza y siempre va a haber motivos para ser optimista. Yo, como tú, también soy muy optimista y yo identifico, después de haber escuchado este programa, haberlos escuchado a todos ustedes, yo identifico que hay razones para alimentar ese optimismo. Hay pequeñas razones, hemos podido tejer determinados mantos protectores para nuestro cine y yo creo que mientras la gente que teja esté tejiendo nuestro cine, hay esperanza y por supuesto que hay luz después del túnel. Sí, Muchas gracias, Juan Carlos. El programa cierra con unos factores de optimismo bien interesantes, ¿no? Creo que poco a poco hemos ido viendo cosas y aprendiendo, y quizás lo que más nos puede beneficiar en este momento es sistematizar muchas de las experiencias, y comencemos como a evaluar qué cosas exitosas hemos logrado en este periodo y cómo podemos seguir aprendiendo de eso y desarrollando nuevas vías para el cine venezolano. Así es. Bueno, les agradezco muchísimo, Juan Carlos Lozada, productor y distribuidor internacional, Iván Zambrano, director del Foro del Cine Venezolano, además de cineasta y asesor estratégico, Claudia Lepage, que estuvo con nosotros hasta hace pocos minutos, productora, Carlos Malavé, también estuvo. Yo quiero agradecerles a todos esta presencia en este estreno del primer programa de nuestra serie Defensa y Estímulo del Cine Venezolano Hoy. La idea es que esto sea una tribuna, una plataforma, sea un espacio donde los profesionales del cine, la gente vinculada a nuestro cine, al cine nacional, encuentre un lugar donde pueda expresarse, donde pueda compartir información, donde podamos intercambiar ideas, por supuesto, con una iniciativa siempre que se debe aplaudir de Margot Benacerraf y de nuestra fundación, que como les dije al principio, que nos importa el cine venezolano y además nos interesa. Así que bueno, este programa que está en YouTube, en nuestro canal de YouTube, estará con otros tipos de materiales que también les iremos suministrando en nuestro canal. Está abierto para todos. Así que muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y a todos los que nos escuchan y nos oyen en el canal de YouTube. Entonces, hasta la próxima. Gracias.